Existe una habitación dentro de la Gran Pirámide que no debería existir. La vimos por primera vez hace apenas unos años. Nadie sabe quién la construyó. Nadie sabe por qué está ahí. Y lo más inquietante es que quizá nunca estuvo destinada a ser encontrada. En noviembre de 2017, un grupo de físicos anunció algo que no debería haber sido posible. Habían mirado dentro de la Gran Pirámide de Giza sin tocar una sola piedra, sin excavar, sin abrir una sola grieta. Lo hicieron con partículas que caen del cielo constantemente, atraviesan tu cuerpo ahora mismo y llevan 45 siglos atravesando también los bloques de caliza de Keops. Se llaman muones. Los muones pierden energía al cruzar la piedra densa. Si colocas sensores dentro y alrededor de la pirámide y esperas el tiempo suficiente, puedes construir un mapa tridimensional de densidad, como un escáner médico. Sin tocar nada, y en 2017 encontraron algo que nadie esperaba: un vacío, del tamaño de un avión, suspendido justo encima de la Gran Galería. En 2023 lo confirmaron con más detalle. Un corredor de unos 9 metros de largo, 2 de ancho, 2 de alto. Nadie sabe para qué sirve. Nadie sabe cómo se construyó. Y ese pequeño detalle es en realidad el resumen de todo lo que vamos a contar hoy. Porque la Gran Pirámide lleva 4.500 años frente a nosotros. La hemos medido, fotografiado, escaneado, sobrevolado con dron y radiografiado con física de partículas. Y aún así, seguimos sin poder responder la pregunta más básica de todas. ¿Cómo, exactamente, subieron 2,3 millones de bloques de piedra, algunos de 60 toneladas, hasta 146 metros de altura, con una precisión de pocos centímetros, sin rueda motorizada, sin polea de hierro, sin una sola grúa? Los ingenieros egipcios no dejaron planos, dejaron nóminas. Dejaron el diario de un capataz llamado Merer, de hace 45 siglos, contando cómo su cuadrilla transportó caliza desde Tura hasta Giza. Sabemos qué comían, sabemos cuánto cobraban, sabemos que no eran esclavos, sino trabajadores especializados con panaderías, cerveza y sus propias tumbas de honor junto al monumento. De todo, tenemos un registro, excepto de la única cosa que de verdad queremos saber. Y cuando una civilización que documentaba absolutamente todo omite un solo procedimiento, con ese nivel de consistencia, uno empieza a preguntarse si fue un olvido o si fue una decisión. Durante casi un siglo, dos teorías se han repartido el problema. La primera es la más intuitiva: la rampa externa. Una simple pendiente de tierra y escombros subiendo junto a la pirámide, por la que los equipos arrastraban los bloques con cuerdas y trineos de madera. El problema es la pendiente. Para que sea segura para un ser humano, no para un atleta, para un trabajador cualquiera, cargando piedra durante 8 horas, la rampa tendría que extenderse casi 2 kilómetros. Y una rampa de 2 kilómetros de escombros compactados debería dejar un rastro. Una cicatriz en el desierto, o al menos un vertedero de piedra caliza cerca de la meseta. No existe. En 150 años de excavaciones en Giza, nadie ha encontrado los restos de una rampa así. Así que en los años 2000, un arquitecto francés llamado Jean-Pierre Houdin propuso otra cosa: una rampa interna en espiral que subiría dentro del propio cuerpo de la pirámide, reutilizando el mismo tramo una y otra vez. Es una idea elegante. Explica por qué no hay escombros. Porque la rampa nunca estuvo fuera, sino disuelta dentro de la propia estructura. Y explica algunos misterios de la Gran Galería, ese corredor extrañamente alto y estrecho que, según Houdin, funcionó como sistema de contrapesos para izar los bloques de granito de la cámara del rey. Los egiptólogos no la recibieron bien. David Jeffries, de la Universidad de Londres, la calificó de rebuscada y horriblemente complicada. Mark Lehner,
la mayor autoridad viva sobre Giza, mantiene sus reservas. Y entonces llegó el escaneo de muones. Si hay una espiral hueca girando dentro de la pirámide, un escáner de densidad debería verla con claridad. Un vacío continuo, siguiendo el contorno de las 4 caras, subiendo piso a piso. Eso es exactamente lo que el escaneo no muestra. Muestra huecos aislados, dispersos, no una espiral continua. No mata la teoría de Houdin del todo, pero le quita una pierna en la que se sostenía. Y así, las 2 grandes teorías del último siglo, la rampa externa y la rampa interna, comparten el mismo problema exacto. Cada una predice un rastro físico, y ese rastro, sencillamente, no aparece. La ausencia de pruebas no demuestra que una teoría sea falsa. Pero cuando lleva pasando 100 años, 2 teorías distintas, empieza a sentirse como algo más que mala suerte. En 2026, un investigador independiente llamado Huni Choi publicó una idea distinta. Llevaba 10 años modelando en 3 dimensiones cada bloque medible de la meseta de Giza. Miles de piedras, colocadas a mano, una por una. Su propuesta no es una rampa. Es un cambio de pregunta completo. Choi sostiene que la Gran Pirámide no se construyó hacia arriba, se talló hacia abajo. La idea es la siguiente. Antes de empezar, los constructores levantan una masa colosal en forma de trapecio, no de pirámide. Una mole con una rampa de trabajo integrada en su propia geometría, con una pendiente suave de unos 7 grados en todas direcciones. Un trapecio, a diferencia de un triángulo, se ensancha en la parte de arriba. Eso te da una plataforma de trabajo ancha y segura, justo donde más la necesitas. En la cima, donde cualquier error mínimo en la base se convierte en un desastre geométrico enorme. Solo cuando la mole alcanza su altura completa, los equipos empiezan a tallar la forma piramidal final desde arriba hacia abajo, retirando el material sobrante. Y aquí está la parte que lo cambia todo. Ese material sobrante no se desperdicia, se reutiliza para la siguiente pirámide del complejo y para la siguiente. Según los números de Choi, la Gran Pirámide pesa unos 6 millones de toneladas. Su plataforma inicial en forma de trapecio, unos 8 millones. La diferencia, casi 2 millones de toneladas de piedra reutilizable, encaja de forma inquietante con lo que hacía falta para las pirámides vecinas. Los escombros no desaparecieron con el tiempo. Se reciclaron dentro del propio sistema. Y esto en realidad encaja con todo lo que sabemos de los egipcios de esa época. Convertían barcas rotas en muebles, muebles rotos en herramientas. Generaciones después, otros faraones directamente canibalizaron pirámides antiguas para construir las suyas. Hay una segunda pista, más reciente. Un investigador que documenta su trabajo bajo el nombre History for Granite pasó años catalogando marcas de unión en los bloques de revestimiento que aún sobreviven en la pirámide de Kefren. Pequeñas piedras en forma de cuña, que él llama piedras de amarre, y que aparecen repartidas en columnas verticales por las 3 caras que pudo estudiar. El patrón sugiere algo muy concreto. Distintas cuadrillas trabajando en paralelo, en secciones distintas, al mismo tiempo, para después encajar su trabajo como piezas de un rompecabezas. No demuestra ninguna teoría por sí sola. Pero si hubiera existido una rampa externa masiva apoyada contra una de las caras, cabría esperar encontrar señales de desgaste concentradas junto a ese borde de trabajo. Y las 3 caras estudiadas muestran, en cambio, el mismo patrón, sin ninguna zona especialmente distinta. Entonces, ¿cómo se convierte una teoría en prueba? En física, hay un camino relativamente limpio. Predices un resultado, haces el experimento. Y si el resultado se repite, la teoría se sostiene hasta que alguien la refute. En arqueología, ese camino no existe.
Nadie puede reconstruir la Gran Pirámide desde cero para comprobar qué método funciona. Varios métodos distintos podrían producir exactamente la misma forma final. Así que en vez de preguntar ¿qué teoría es correcta?, quizás la pregunta útil sea otra. ¿Cuál es, ahora mismo, la explicación que menos contradice lo que sí sabemos? Y lo que sabemos, una y otra vez, apunta en la misma dirección incómoda. La rampa externa no dejó escombros. La rampa interna no dejó una espiral continua. Ninguna teoría deja el rastro que debería dejar. Casi siempre, cuando una hipótesis histórica falla, falla porque encontramos algo que la contradice. Aquí no. Aquí, cada teoría fracasa porque no encontramos absolutamente nada. Ni en un sentido ni en el otro. Y quizás ese silencio no sea un accidente de 4.500 años de erosión. Quizás, para los constructores, una forma sagrada no podía llevar la firma visible de la mano humana. Quizás reciclar cada rastro de andamiaje, cada resto de rampa, cada prueba del método, no era solo eficiencia, era tal vez parte del ritual. Devolver el lugar a la pureza, borrar cualquier señal de cómo se había hecho el milagro para que solo quedara el milagro. Eso significaría que la ausencia de pruebas no es, aquí, ausencia de respuesta. Es la respuesta. Solo que en un idioma que no estábamos preparados para leer. Durante meses de investigación para este vídeo, hubo un momento en que la idea más simple, que fue otra cosa, algo que no encaja con lo que entendemos del mundo antiguo, resultó durante un segundo tentadora. No porque haya una sola prueba a su favor, sino porque duele aceptar que quizás nunca lo sabremos con certeza. Pero esa tentación es solo el cierre cognitivo de siempre. Nuestro cerebro odia los huecos de información y prefiere rellenarlos con cualquier historia antes que dejarlos abiertos. Y tal vez ese sea, precisamente, el punto. En un mundo donde podemos buscar casi cualquier respuesta en segundos, la Gran Pirámide sigue siendo una de las últimas cosas que se niegan a rendirse ante nosotros del todo. Puede que si la entendiéramos por completo, perdería exactamente lo que la hace lo que es. El verdadero misterio, después de todo, puede que no sea cómo construyeron la pirámide. Sea quizás por qué decidieron que nunca lo supiéramos.